Ahí tenemos. Bien, hoy es 24 de mayo del 2021 y vamos a concluir esta unidad, el cual el contenido teórico la hemos desarrollado en el transcurso de la clase anterior, ¿verdad? Y para hoy pues convenimos en el que íbamos a abordar la parte práctica. Vamos a hacer un resumen, ¿no? Eh, como su nombre dice acá, de la unidad nociones de electrostática y electrodinámica. No es una especialización, ojo a esto, ¿ah? Yo sé que algunos alumnos les decir quieren pues temas o casos más especializados. No, cada quien a su momento, ¿ya? La curva también pues, tiene algunos institutos o centros, ¿no? Que entre comillas pues preparan para que se tiene el nombre erróneo pues ¿no? En realidad esto lo van a ver de acuerdo a cada carrera, ¿ok? Y de acuerdo a cada especialidad van a profundizar más o menos en este contenido, más de repente en lo que es electrostática o de repente en electrodinámica, depende pues qué estás estudiando en realidad. En realidad en el mundo no existe un todista, pues no. Siempre hay una especialización. En cada profesión, incluso en cada mención hay una especialización, ¿no? Los médicos egresan y se especializan en algo, ¿no? Traumatólogos, neurólogos, pediatras, geriatras. También pues en todas las carreras son así, jóvenes. Se necesita especialización. ¿Ya? Entonces alguien que dice yo sé de todo, pues te está mintiendo, ¿no? El que mucho abarca poco aprieta, dice el refrán. Bien, la electrostática pues habíamos definido como la parte de la física que se encarga del estudio de de las cargas en reposo. Y habíamos definido que una carga era, entre otras cosas, un átomo, ¿no? Que había ganado o perdido electrones, ¿cierto? Cuando un átomo ganaba electrones, se decía que estaba cargado negativamente, ¿no? Cuando un átomo perdía electrones, se dice que está cargado positivamente, ¿no? Y veíamos que la fuerza con la cual se atraen o se repelen esas cargas, porque signos iguales se repelen, signos contrarios se atraen, ¿verdad? Se podría teóricamente calcular con la ley de Coulomb, ¿no? Ya que las cargas normalmente pues se representan por las unidades de Coulomb, se miden así en Coulomb, ¿no? Entonces, y esa capacidad pues o esa unidad se representa por la letra mayúscula C, ¿no? Y luego veíamos el tema de electrodinámica, ¿no? Que era la parte de la física que estudiaba las cargas en movimiento. Exactamente los electrones que fluyen a través de los átomos, y esos electrones fluyen a través de un medio conductor que eran pues los cables, ¿no? O los medios por los cuales se conduce la electricidad. Hay malos y buenos conductores. Los que se utilizan, ustedes saben, lo ven todos los días, son los metales. Entre ellos es el cobre, ¿no? El cobre. Y hay cables de cobre, ¿no? Tendidos de cobre. Es así. Los componentes electrónicos que usted también tiene, pues en algún momento deben tener pues componentes hechos de cobre, ¿no? Deben tener eso. Así que se medía pues la cantidad de electrones que pasaban por un medio conductor y le llamábamos como corriente o intensidad eléctrica. Esa intensidad eléctrica pues equivalía matemáticamente a las cargas dividido entre cada unidad de tiempo. La intensidad eléctrica hacía pues o se calcula y se representa por los amperes, ¿no? Su símbolo es la letra A mayúscula. Y eso pues devenía, déjenme ver la pizarra, eso devenía pues en la ecuación de la ley de Ohm, ¿verdad? Ahí está, la ecuación de la ley de Ohm. La ley de Ohm nos decía o nos dice que la intensidad es igual
a la fuerza o voltaje dividido entre la resistencia. ¿Correcto? El voltaje es como la fuerza con la cual sale un chorro de agua por una manguera. Yo les ponía siempre en la clase anterior el ejemplo pues de un lavadero, ¿no? Acá en la selva tenemos lavadero de motos, ¿no? Normalmente vemos que sale un chorro de agua muy fuerte con la capacidad de poder limpiar pues las partículas de mugre que hay en las motos, ¿no? Pero no es mucha en realidad, porque cuando vemos que el lavadero o el lavador está intentando llenar un balde, está buen rato ahí, ¿no? Entonces no sale mucha agua. Entonces la intensidad no es mucha, pero sí la fuerza. Los que han podido manejar en su momento una hidrolavadora, los hay de varias marcas, se han dado cuenta que hay poquita agua que ingresa al sistema, pero da la sensación que sale mucha, ¿no? En realidad es la fuerza con la que sale esa agua, se podría considerar el voltaje. También le llaman diferencia de potencial, ¿ya? Se mide pues en volts, se representa por la letra V, ¿ok? Y la cantidad de electrones, o sea, la cantidad de agua que sale, se representan por I, la intensidad de corriente, ampere. Pero todos los materiales presentan resistencia. Los metales mucho menos, pero hay materiales que casi no dejan pasar la electricidad, como son los plásticos. Por eso es que se utilizan como aislantes. Esa resistencia se mide en ohmios, se simboliza por esa letra griega. Y teníamos las siguientes ecuaciones, ¿no? Que la intensidad es igual a voltaje entre resistencia. La resistencia es igual a voltaje entre intensidad. O el voltaje es igual a intensidad por resistencia, ¿no? Profe, ¿son tres ecuaciones? No. Es la misma. Es la misma ecuación. No más que estamos despejando, como son tres variables, estamos pues despejando una de las variables, ¿no? Un despeje matemático. Y ahí nos habíamos quedado. Entonces lo que faltaría es explicarles que dependiendo de cómo estén en la parte de electricidad, existen componentes eléctricos, ya sea activos o pasivos. No vamos a profundizar en eso, ya dependiendo de cada especialidad van ustedes a ver en su momento. Lo que sí les digo es que lo siguiente, se abrevia CI a circuito electrónico, ¿ok? Lo que nos interesa por el momento conocer es que este símbolo que ustedes ven ahí, un palito grande, palito chiquito, eso representa el voltaje, la entrada de fuerza al sistema. Y porque parece un peine, ¿no?, malogrado, es el símbolo en un circuito eléctrico de la resistencia. Con eso vamos a trabajar. Existen muchos más, muchos más. Pero para las nociones básicas es suficiente estos dos. ¿Qué más? Existen dos tipos, bueno, hay más, pero vamos a estudiar dos tipos de circuitos. Los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. ¿Por qué se llaman en serie? Porque las resistencias van una después de la otra. Una después de la otra. Una después de la otra. Acá podemos observar, por ejemplo, acá, un ejemplo de circuito en serie. Notamos que a la entrada del circuito tenemos un voltaje que está ingresando y una intensidad que está ingresando, ¿correcto? La fuerza y la cantidad. Y en el camino se encuentran con resistencias, ¿no? Esas resistencias pueden ser, por ejemplo, una plancha en la casa, un refrigerador, lo que esté consumiendo la corriente. Porque los equipos eléctricos o electrónicos consumen la corriente, ¿sí? Utilizan esa energía. ¿Ok? Entonces le hemos representado la resistencia por R1, R2 y R3. Entonces cada una de las resistencias consume su propio voltaje. Voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3 le hemos representado. Y cada una de las resistencias consume su propia intensidad de corriente, ¿no? Intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3. Acá está.
Entonces, pues, la intensidad será igual a la misma. Profe, ¿cómo así? O sea, la misma intensidad que entra en el sistema es la misma en cada uno de los puntos de las resistencias. Si hay tres resistencias, pues las tres intensidades equivaldrán a lo mismo. ¿Ok? No cambia ahí. En cambio, el voltaje total es igual a la suma de todos los voltajes dentro del sistema. Eso quiere decir que cada una de las resistencias van consumiendo la fuerza, ¿no? Este tipo de instalaciones en serie, por ejemplo, no es recomendable en la casa, ¿no? En la casa, si nosotros pusiéramos los focos en serie y al momento de prenderlo, pues el primero prendería potente, el segundo pues apenas y el tercero casi no prende. ¿Por qué? Porque va a llegar los electrones sin mucha fuerza. Lo que necesitamos ahí es el voltaje. El voltaje en el sistema eléctrico nacional, por ejemplo, es de 220, 240 volts. Ese es el voltaje que se maneja en el Perú. Pues cuando usted compra un equipo eléctrico, siempre va a tener pues esa nomenclatura, ¿no? De 220, 240 volts soporta, ¿no? Yo sé que en otros países manejan otros voltajes, 110, creo que en Brasil manejan así, no me recuerdo muy bien. Y la resistencia, para saber la resistencia total del sistema, lo que hay que hacer es sumar cada uno de las resistencias. Si hubiera más resistencias, pues se agrega, ¿no? Se agregaría y se seguirían sumando más resistencias. ¿Ok? Es en los circuitos en serie. Ejemplo de circuitos en serie. Bueno, hemos visto que siempre en Navidad sacamos los foquitos navideños y una sección de esos foquitos pues vienen en serie, ¿no? En sí el circuito complejo es un poquito más grande, es distinto, pero ciertas secciones de esos foquitos van a ver que son en serie, o sea, va un foquito después del otro, un foquito después del otro, un foquito después del otro, ¿no? Ahí Cauper López ha levantado la mano. ¿Qué pasó? Sí, profe, o sea, siempre va de sumado la serie. En un circuito en serie los voltajes se calculan sumando, el voltaje total se calcula sumando todos los voltajes que se consumen en el circuito. Acá estamos sumando 3 porque hay 3 resistencias. Si hubiera 4 serían 4 voltajes y así sucesivamente. Ah, ya, ok, profe, gracias. Acá también Caparachín tiene una pregunta. Profe, si hacemos un circuito en serie, el voltaje varía, o sea, un foco consume más, sí, un foco consume más, ¿ya? Y como los foquitos navideños, que el foquito navideño su consumo es tan bajo que lo que pasa al siguiente foquito le das todavía para poder encender en su máxima capacidad, ¿ya? Entonces, no es recomendable este tipo de instalaciones en serie, por ejemplo, no es recomendable para las instalaciones domésticas, ¿no? En cambio, vamos a ver por acá. En cambio, los circuitos en paralelo se llaman así porque, al igual que en las líneas, cuando hemos aprendido líneas paralelas, vectores paralelos, ya tenemos la idea de lo que son vectores paralelos, ¿verdad? Son pues esas líneas que nunca se cruzan. Igual es acá, los circuitos paralelos no se cruzan, no va uno después del otro, no, son caminos distintos. Igual estoy poniendo 3 resistencias, cada una de las resistencias tendrá su propio voltaje, cada uno de los voltajes tendrá su propia intensidad, ¿ya? Entonces, el voltaje total aquí en este caso es el mismo. Si ingresa un voltaje determinado, cada uno de los circuitos tendrá el mismo voltaje. Este es el que se recomienda utilizar en las instalaciones en la casa, los circuitos en paralelo, ¿no? Aunque he visto que a veces en las casas humildes, pues, ¿no? Donde no existen los recursos para poder comprar cables, lo que normalmente se hace es de que del medidor se jalan 2 cables, ¿no? Hasta el fondo de la casa,
y de ahí se van haciendo las instalaciones para el foco, para para el enchufe, y no es recomendable hacer eso. Terminan pues Profe, pues si hacemos, disculpa, profe, pues si hacemos eso es un poco riesgoso, profe. no es que es un poco, es muy riesgoso, porque lo que vas a hacer es sobrecargar las líneas, porque cada cable tiene un número máximo de amperaje que soporta. Entonces cuando uno sobrepasa ese amperaje, eh, lo que normalmente pasa, ¿ya? Lo que normalmente ocurre es de que el cable comienza a sobrecalentarse. Y cuando eso está en el techo, acá en la Amazonía los techos normalmente son pues de madera, ¿no? Maderaje, incluso algunas casas son de hoja. Incluso para ahorrar en precios, en costos, no estoy criticando, ¿sabes? Pero a veces la economía no da, pues utilizamos cables mellizos. Y estos cables no están preparados pues para soportar ese amperaje, se queman, el plástico se derrite, hay un cortocircuito y normalmente pues viene un incendio, ¿ya? Por eso es necesario pues que se consulte la ayuda de un profesional técnico para hacer las instalaciones domésticas. Debo reconocer también que acá en la zona existen pues pícaros, ¿no? Que se prestan para hacer esto, no necesariamente son profesionales, pero utilizan sus conocimientos empíricos para ayudar en la casa, lo cual no está mal, ¿no? Porque a veces contratar a un técnico especialista, ¿no? Jóvenes, se va a cortar, me está entrando una llamada, se corta mi internet, jóvenes. Seguimos entonces, salvado ese inconveniente técnico. Les decía que en un circuito en paralelo los voltajes son los mismos, las intensidades en cambio se suman y la resistencia se calcula por esa fórmula medio rara, medio extraña, pero así es, ¿ya? Entonces un circuito en serie, en paralelo, perdón, las resistencias se minimizan, ¿no? Se utiliza bastante para las instalaciones domésticas, ¿ya? Se utilizan bastante. Las instalaciones en serie normalmente se utilizan, netamente se trabaja en lo que son circuitos electrónicos, que es distinto a los circuitos eléctricos en la casa. En la casa trabajamos con corriente alterna y en los circuitos electrónicos con corriente continua, ¿ya? Son cosas distintas. En algún momento ya propio de su especialidad, ustedes pues procederán a estudiar, ¿ya? Procederán a estudiar. Muy bien. Existen otros tipos de circuitos, no son los únicos, ¿ah? Existe una combinación de ellos que se llaman mixtos. Pero con lo que necesitamos para afrontar esta unidad, ¿no? Y con lo que necesitamos para abordar este contenido es suficiente. Repito, la unidad son nociones, no es una especialización. ¿Ok? No es una especialización. Bien. Dicho esto, vamos a proponer un caso. Ahí está. Este ejemplo nos dice: en el circuito mostrado, la lectura del amperímetro es de 2,5 amperes. Determinar el voltaje de la batería. Muy bien, acá está ingresando, recuerden este símbolo, un voltaje total, el cual no conocemos. Pero también está ingresando una intensidad total, lo cual sí conocemos, que es de 2,5 amperes. ¿Correcto? Muy bien. Nos piden precisamente calcular el voltaje que está ingresando. No nos piden calcular el voltaje en cada una de las resistencias. Al igual que la distancia se mide utilizando un instrumento que es una regla, una wincha, una cinta métrica, la temperatura se mide utilizando un termómetro, ya sea de mercurio o de repente de digital en base a sensor de temperatura, correcto. La intensidad de corriente se mide utilizando un instrumento llamado amperímetro. También se puede medir el voltaje utilizando un voltímetro. Y para no tener uno de cada uno, lo que normalmente se utiliza es este instrumento que ustedes están viendo ahí, que se llama un multitester.
Multi porque tiene varias pruebas. Tester porque prueba en realidad. Disculpen el sonido que están haciendo estos condenados pibichos acá. A mí me tienen loco, sinceramente. A ustedes no les molesta. Si les molesta, avisen, ¿eh? Para ya de una vez regalarse. No se cuela tanto el audio, ¿no? Es condenados pibichos que tengo acá en la casa. ¿O sí? Miren, se quedan No, callados. profe, todo normal. Se quedan callados cuando les nombro. Todo normal, profe. Sí, eso es lo bueno de utilizar un micrófono de acá de mi, ¿no? Pues si utilizar el micrófono del celular, lo malo del celular es que se cuela todo el sonido de alrededor. Por eso pues, tan solamente escuchándoles yo sé cuando están utilizando un celular para conectarse o una computadora. De ahí ya se sabe, ¿no? Normalmente el micrófono del celular es tan sensible que capta todos los ruidos alrededor. Por eso a veces escucha el gallo que está cantando, la televisión que estás viendo, o la moto que está pasando. Este está con celular, digo, ahí inmediatamente. Bien, continuamos. Esto se llama pues un multímetro. Hay de distintos tipos, distintas calidades. Los de Made in China de baja calidad están pues algo de sus... antes estaba más barato, 10 soles se encontraba. Ahora por el precio del dólar ha subido un poquito, estarán casi el doble. Pero no, pues no son fiables, pues, ¿no? Mínimamente, pues debemos buscar un instrumento que sea de calidad, ¿no? Que pueda dar una medida óptima, donde podamos confiar. Ahí tienen los electrodos, un rojo, un negro. Para medir amperímetro se conectará de una manera, para medir voltímetro de otra manera, para medir resistencias. Hay incluso algunos que miden también la intensidad del sonido. Hay incluso algunos que pueden trabajar midiendo circuitos electrónicos integrados. He visto algunos que también pueden medir temperatura. Obviamente eso va incrementando el costo, ¿ya? No, es que no, yo no voy a utilizar eso. Si en una parte de nuestra carrera está algo de contenido eléctrico, pues mínimamente debemos aprender a utilizar este tipo de instrumentos, ¿no? Es lo básico. No vamos a llamar pues a un electricista para saber si nuestro cable o cordón de nuestra plancha tiene continuidad o de repente en algún punto se ha quemado, ¿no? Debemos saber utilizar esos instrumentos. Tal igual debes saber utilizar un martillo, un serrucho, un machete, una pala, ¿no? Es como cultura general, ¿ya? ¿Correcto? Bien. Entonces, como pueden ver, ese circuito está en serie. Profe, pero no se parece pues a lo que hemos hecho. Sí, lo que hemos hecho es así, ¿verdad? Pero es lo mismo. ¿Por qué? Porque la condición para que sea en serie es que va uno después del otro. Y efectivamente, a veces le llamo resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Fíjense, va uno, termina uno, empieza el otro. Termina ese, empieza el otro. Entonces es en serie. Y como es en serie, ¿no? Para calcular la resistencia total, según la fórmula, debemos sumar las resistencias. La resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. O sea que la resistencia total del sistema es 3 más 2, 5 más 5, 10 ohmios. Muy bien. Lo que nos piden calcular es el voltaje total. Y el voltaje es igual a intensidad entre la resistencia. Si estamos hablando en total, en todo el sistema, será pues la intensidad total y la resistencia total. Entonces la intensidad es de ¿cuánto? No lo sabemos. Sí, ¿verdad? Ah, perdón, la fórmula está mal. El voltaje es intensidad por resistencia. Ahí está, me acabo equivocando. La intensidad es 2,5 amperes, ahí está el dato, por la resistencia que acabamos de calcular, 10 ohmios. Y si nosotros multiplicamos 2,5 por 10, obtenemos que el voltaje es de 25 volts. Entonces la fuerza con la cual están entrando los electrones a ese sistema, producto que se está alimentando con una batería, es de 25 volts, ¿no? Obviamente ya cuando ustedes van a especializarse más en este tema hay otros conceptos y otras variables que se han de tener en cuenta. Estas son situaciones ideales.
correcto, 25 volts. ¿Alguna consulta hasta acá? No, profe. Muy bien, Todo claro. excelente. Les voy a proponer Profe, entonces, no parece, no, pero no parece difícil, no, profe, solo sabe plantearlo, ¿no? claro, lo malo es que con el tiempo nos podemos olvidar. Lo que no se usa, se olvida. ¿Ya? Lo que no se usa, se Cierto, olvida. profe. Vamos entonces, les voy a proponer un caso casi similar, solo que acá nos dan el voltaje, pero debemos hallar la intensidad, o sea, el valor del amperaje. Les voy a dar unos 10 minutos para que le intenten calcular y me compartan por favor su resultado en el chat. Vamos, ustedes pueden.